Muy buenas tardes a todos. En el marco pues, de las actividades que tenemos de falla intestinal y rehabilitación, y traemos los pilares de manejo de la rehabilitación intestinal a cargo de los residentes de cirugía general que estamos en este momento en el hospital Alma Mater. La idea es que, pues, realmente este es un tema denso, complejo, que viene en construcción. Entonces, hemos entendido un poco de que estos pacientes son muy especiales y que requieren una atención especial. Se ha ido reuniendo estudios, información permitido que estos pacientes finalmente tengan una mejor calidad de vida y en última sobrevivan, que esto puede llevar también a la muerte de muchos de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación intestinal, estamos hablando, sí o sí, del término falla intestinal, que ya lo hemos visto en reuniones anteriores, y dentro de las múltiples causas de falla intestinal, la prevalente y la que más vemos, sobre todo nosotros como residentes de cirugía y como cirujanos, síndrome corto, por muchas causas pues, que pueden llevar a eso. ¿Esto qué implica para nuestros pacientes deshidratadas que van a tener anormalidades electrolíticas, deficiencias de vitaminas y minerales, que le va a llevar a pérdida de peso, a malnutrición, y predicción el desarrollo de infecciones, de patologías crónicas y a la muerte de muchos niños? Sin embargo, gracias a la rehabilitación intestinal, precisamente, la falla intestinal puede ser reversible. La rehabilitación intestinal es un proceso que, como había mencionado, va a ayudar al cuerpo, a los mecanismos de adaptación que tiene el cuerpo, precisamente mantener la capacidad digestiva y absortiva que le queda al paciente en corto para la superficie que los pacientes tengan. Todo esto para mejorar la fuerza de los electrolitos y de nutrientes, pero la almacenación molecular como la luz. Y su objetivo principal es disminuir la dependencia al rutinario de nutrición parenteral o de liquidez corporal endovenosa. Todo esto con el fin de restablecer la independencia del intestino. Este concepto fue introducido por los doctores en el año 2000, y aquí en adelante se ha venido. Esperen un segundo, yo. ¿Me escuchan bien ahí? Mejor. Ahí me escuchan bien. Sí, salgo. Sí, Sí. Bueno, muy bien. Entonces, como venía mencionando, el principal objetivo de la rehabilitación intestinal es disminuir la dependencia de nuestro paciente a la necesidad de NPT rutinaria y al aporte de líquidos endovenosos y así restablecer la independencia del intestino. Este concepto fue introducido por los doctores Wilmore y Barn en el 93 en Boston, y de aquí en adelante se ha venido investigando mucho al respecto. Últimamente ya conocemos grandes centros mundiales que manejan el tema de la rehabilitación intestinal y que han tenido una evidencia ya escrita en la bibliografía mundial sobre la mejoría marcada en la calidad de vida de los pacientes con falla intestinal. Lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, pues, o dentro de los primeros mensajes clave, es que la rehabilitación intestinal no es una receta establecida, no es algo preciso y específico que vayamos a hacer con nuestros pacientes, sino que es algo complejo y que requiere siempre de un enfoque multidisciplinario, donde, por supuesto, los cirujanos tenemos un papel muy importante, pero siempre de la mano de un gastroenterólogo, de nutricionista, psicólogo, trabajador social, especialistas en clínica de heridas, todo el cuidado de enfermería, químicos, farmacéuticas, ayudas diagnósticas, etcétera. Todo esto, ojalá idealmente la misma institución, una institución que digamos cuente con el programa, porque de otra manera lo único que estaríamos haciendo sería, digamos, resolviendo problemas parciales de nuestros pacientes, pero en ninguna manera trazando un camino lógico que lleve a la recuperación de nuestros pacientes. Y siempre que estemos frente a un paciente que tenga una falla intestinal, cualquiera que sea la causa, nosotros tenemos que conocer muy bien la historia del paciente, sus condiciones, sus comorbilidades
y hacernos y respondernos varias preguntas. Lo primero es cuál es el funcionamiento del intestino remanente, ¿sí? Saber si ese intestino que tenemos está sano, está enfermo, cuál es la anatomía, ¿sí? Es decir, si tengo intestino delgado, cuánta longitud tengo, si tengo o no colon, si tengo o no válvula ileocecal, qué segmento de intestino delgado tengo, si es yeyuno, si es predominantemente ileón, cuál es la anatomía y cuáles son las interrupciones anatómicas que tiene ese tracto gastrointestinal. Además de eso, qué tanto se ha adaptado ya ese intestino a los cambios que ha habido y cómo más le puedo ayudar. Todo esto siempre lo tengo que responder antes de plantearme un proceso de rehabilitación intestinal y un plan preciso. Todo eso, así no creamos, va a determinar realmente las probabilidades de éxito de la rehabilitación intestinal, más allá de los medicamentos o de las ayudas que nosotros como médicos podamos brindar. Está descrita en la literatura pues, diferentes enfoques del tema y de la rehabilitación. Nosotros planteamos dentro de lo que pudimos pues, revisar un enfoque guiado como en 5 pilares, ¿sí? Todo esto con el objetivo que ya habíamos mencionado de lograr la independencia de la nutrición parenteral de estos pacientes. Entonces, lo primero con lo que se debe empezar siempre que tengamos un paciente que tiene una falla intestinal, que probablemente está en nutrición parenteral, es optimizar esta, ¿sí? Optimizar la nutrición parenteral. Luego de esto, y muy importante también, individualizar y dar una educación personalizada sobre la dieta y la vía oral o enteral que requiera nuestro paciente. Luego de eso vamos a echar mano de los tratamientos médicos que hay hoy disponibles, cosas relativamente básicas de bajo costo que sabemos que le ayudan a nuestros pacientes y por supuesto también medicación especializada, mucha de esta medicación todavía con estudios pues interesantes llevándose a cabo, pero que pueden aportar en algunos casos al manejo de nuestros pacientes. Y por último, el manejo quirúrgico que también hace parte pues del manejo de nuestros pacientes. Hay algunos pacientes cuyos problemas no se van a resolver si no es con una cirugía definitiva, entonces hay que tenerlo también en cuenta. Respecto a la optimización de la nutrición parenteral, hay mucho que decir, es un tema muy extenso. Hay algunas cosas clave pues, que tenemos que siempre tener en cuenta. Lo primero es que siempre que tengamos un paciente con un diagnóstico de falla intestinal, lo primero que debemos hacer es repletar de forma agresiva los líquidos y los electrolitos, porque esa va a ser la primera causa de morbilidad. Nuestros pacientes inicialmente se nos van a deshidratar y van a estar deshidratados y con trastornos electrolíticos que incluso pueden llevar a la muerte de nuestros pacientes. Entonces, esa es la prioridad inicialmente, optimizar la terapia con líquidos endovenosos y con nutrición parenteral. Por supuesto, cumplir los requerimientos calóricos y nutricionales del paciente, todo esto muy de la mano de profesionales en nutrición, de químicos farmacéuticos, de la central de mezclas, evitar, por supuesto, la sobrealimentación, tener en cuenta el síndrome de realimentación que se puede presentar en pacientes que tengan una desnutrición crónica, que hayan tenido pues una pérdida marcada de peso, es un tema que ya se habló recientemente, y buscar también el impacto de vida de la NPT en los pacientes, cómo poderlo mejorar. Entre muchas otras cosas, lograr ciclar esa NPT idealmente a lo largo de 12 a 16 horas. Y también, ya pues no de menos, es disminuir todas las complicaciones que pueda haber asociado al uso de catéteres centrales como pueden ser los PIC o un catéter central convencional para la nutrición. En cuanto al manejo dietario, eso también es un tema extenso, implica la colaboración con profesionales en nutrición, el conocimiento de aspectos muy puntuales de nuestro paciente y es uno de los principales pilares en la recuperación de nuestros pacientes. Lo primero es que debemos individualizar la dieta que va a requerir esa persona que tenemos al frente, basado tanto en la anatomía que tenemos documentada, en las preferencias dietarias, en la tolerancia y por supuesto en las metas personales y en lo que queremos conseguir a corto, a mediano y a largo plazo con el paciente. No es solo importante en términos nutricionales, sino que además de eso ya está comprobado su efecto sobre el trofismo intestinal y la adaptación intestinal que se va a llevar a cabo en nuestros pacientes. La selección de la dieta es un proceso dinámico, no es la misma de entrada cuando yo diagnostico a mi paciente, no es la misma dieta que va a tener en el seguimiento, siempre va a haber cambios, debe ser dinámica, los requerimientos no son los mismos en todo el proceso. Se debe incluir, y esto es muy importante, constantemente la educación al paciente y a sus familiares o cuidadores para que ellos entiendan
la importancia del manejo dietario específico, de cuáles son los aportes calóricos que debe tener, cuál es la importancia de cada uno de los elementos que están presentes en la dieta y cómo esto va a impactar o no en la recuperación y la calidad de vida de este paciente. Sabemos que debemos priorizar siempre la vida enteral lo más pronto posible, precisamente como había mencionado, tanto para términos nutricionales como para el tropismo intestinal. Entonces lo ideal es, si se puede mantener la vía oral, sería maravilloso, y si no, podemos pasar a la gastroclisis a través de una sonda nasogástrica para alimentación, una sonda avanzada o una yeyunostomía. En nuestro medio no está muy ampliamente, digamos, distribuido el uso de la yeyunostomía, o también el uso de la fistuloclisis para la alimentación. Estos se debe siempre individualizar dependiendo de la anatomía y los defectos anatómicos que tenga nuestro paciente. Y además de eso, debemos conocer las múltiples fórmulas enterales que hay en el mercado. Hay muchos tipos de fórmulas, hay que conocer sus ventajas y sus desventajas, pero todo esto pues muy de la mano de los profesionales de nutrición y de las características de nuestro paciente. ¿Qué debo yo tener en cuenta en términos generales en cuanto a la dieta, a la vía oral o a la vía enteral que yo voy a administrar según sea la anatomía de este paciente? Pues lo principal es si hay o no hay colon. Ya sabemos, y esto lo hemos aprendido mucho en los últimos años, que el colon, aparte de la absorción de agua y de electrolitos, tiene un papel muy importante con la transformación de algunos elementos llevados a cabo por la flora intestinal del colon, porque ya sabemos que pueden fermentar fibra soluble y algunos carbohidratos no absorbibles, y los pueden convertir en ácidos grasos de cadena corta, que son finalmente una muy buena fuente de energía para estos pacientes. Entonces, teniendo en cuenta esto y otras características, eh, debemos, digamos, prescribir la vía oral y la vía enteral y la terapia dietaria, siguiendo algunos parámetros. En general, los pacientes que tienen colon deben recibir un poco más de aporte calórico basado en carbohidratos. En cambio, los pacientes que no tienen colon debemos restringir un poco los azúcares simples, y la mayor parte del aporte calórico debe estar en proteína y en grasas más que en carbohidratos, ¿sí? En cuanto a la terapia con líquidos, lo que siempre recomendamos, sobre todo al principio, con el enfoque de estos pacientes, son el uso de fluidos isotónicos, ojalá sales de rehidratación oral, porque tanto los fluidos hipotónicos como los hipertónicos o hiperosmolares pueden llevar a pérdidas aumentadas de agua y de electrolitos. Entonces lo que se recomienda siempre es terapia con fluidos pues, isotónicos. En cuanto al uso de fibra dietaria, fibra soluble, se recomienda casi para todos los pacientes, con algunas excepciones pues por tolerancia, pero ha ayudado pues al mantenimiento de un bolo fecal, a la homeostasis y al mantenimiento de los líquidos y los electrolitos. Y en pacientes que tienen colon también, como ya había mencionado, esto puede determinar la absorción de ácidos grasos de cadena corto fermentados por la flora, que finalmente es un aporte calórico importante. En pacientes que tienen colon, se debería limitar el consumo de oxalatos por un mecanismo ya bien descrito de absorción de los oxalatos, que finalmente se van a eliminar por la orina y que van a causar enfermedad litiásica renal y urinaria en estos pacientes. Problema que no tienen los pacientes que no tienen colon, porque esta absorción no se va a volver a hacer. Lo que se recomienda también es la suplencia con calcio para, digamos, ayudar a la eliminación de los oxalatos sin formar cristales. Y lo que se recomienda también en cuanto a la ingesta alimentaria es que todos estos pacientes deben tener las comidas a lo largo de varias ingestas, no 3 grandes o 2 grandes comidas al día, sino de una forma más periódica. Los pacientes con colon pueden tener una ingesta alimentaria un poco más elevada, pero los pacientes que no tienen colon también pueden hacer uso de, digamos, de esta posología. Es importante también, lo que recomiendan los expertos es que eh, la alimentación con sólidos debe estar un poco, digamos, alejada de la ingesta de líquidos, en términos pues como de absorción, para aumentar la absorción de la alimentación sólida, y que los líquidos se den entre comidas para aumentar el aporte de líquidos y electrolitos. Finalmente, pues de la parte dietaria hay que tener en cuenta varias consideraciones. La mayoría de nuestros pacientes van a necesitar una ingesta calórica de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo al día.
y dentro de este aporte calórico, la ingesta de proteínas debe ser de 1 a 1,5 gramos por kilo al día también. Como había mencionado, los líquidos preferencialmente entre las comidas y no con ellas, todo esto para mantener un gasto fecal menor de 1.500 cc al día. Esto es muy variable, también debe ser una cifra muy individualizada, no es una receta muy precisa, pero son medidas pues importantes como puntos de referencia a tener en cuenta. El gasto urinario también es ideal tenerlo mayor a 1.500 mililitros al día. Eso nos habla de un estado adecuado de hidratación. No usar bebidas deportivas porque tienen un alto aporte de carbohidratos y un bajo aporte de sodio. Lo mismo con algunos jugos naturales, algunas bebidas gaseosas, son hiperosmolares y probablemente puedan llevar a deshidratar pues, a nuestros pacientes. Evitar el agua y otras bebidas hiposmolares y también las hiperosmolares, como había mencionado, y lo ideal es dar sales de rehidratación oral. Bueno, continuando con el manejo médico, existen unos fármacos que son pilares de tratamiento en los pacientes con rehabilitación intestinal. Los primeros son los reductores de motilidad, que al disminuir la motilidad intestinal y en menor medida la secreción intestinal, favorece la absorción de nutrientes, así favoreciendo la adaptación intestinal, y además disminuye el débito fecal, que cuando es muy alto puede generar desequilibrios hidroelectrolíticos. Los medicamentos que tenemos en el arsenal son la loperamida, el difenoxilato y otros opioides como la codeína. La loperamida es el medicamento de elección para el inicio en estos pacientes y se puede añadir difenoxilato como segundo medicamento en aquellos estomas o aquellos pacientes con síndrome de intestino corto con diarrea de alto débito. Se deben tomar 30 a 60 minutos antes de cada comida y antes de dormir, y la dosis se va ajustando según la respuesta clínica del paciente. El siguiente grupo de medicamentos que es muy importante en estos pacientes son los antiácidos. ¿Por qué? Porque los pacientes que han sido llevados a resección intestinal pierden cierta capacidad inhibitoria que tiene el intestino sobre el estómago y presentan o pueden presentar hipersecreción gástrica. Entonces, la reducción del volumen de las secreciones gástricas ayuda primero a disminuir el débito y también reduce efectos deleterios que presenta en la función del intestino. Porque actúan en la vía principal de la secreción. Pipe, perdón, no te está escuchando bien. Ok. Bueno, entonces voy a repetir. Los pacientes se les da antiácidos porque aquellos pacientes con resección intestinal pues pierden cierta capacidad inhibitoria que tiene el intestino sobre el estómago y pueden tener una hipersecreción gástrica. Entonces, los antiácidos cumplen dos funciones: reducción del volumen de las secreciones gástricas, que contribuye a disminuir el débito, y reducción de los efectos deleterios del ácido gástrico en la porción proximal del intestino, evitando así la formación de úlceras pépticas. Los medicamentos de elección son los inhibidores de bomba de protones y los bloqueadores de receptores de histamina tipo 2, como la ranitidina. El medicamento de elección son los inhibidores de bombas de protones, se deben tomar 2 veces al día y se estima que se deben usar los primeros 6 meses o extenderse hasta máximo 12 meses. El uso prolongado de estos medicamentos tiene un efecto deleterio sobre el microbioma intestinal y puede favorecer infecciones como colitis. Además de que los IVP se han encontrado un riesgo inherente a infecciones, por ejemplo, pulmonares. Tenemos otros medicamentos que se pueden llegar a utilizar. Uno es el octreotide, que es un análogo de la somatostatina, que puede ser útil en aquellos estomas que son de alto débito y difícil manejo y actúan disminuyendo las secreciones del estómago, del páncreas, y disminuyen la motilidad intestinal. ¿Cuál es el gran problema del octreotide? Que empeora la mala absorción y no favorece la adaptación intestinal. Entonces no es un medicamento que se debe usar a largo plazo, sino en el control de un débito fecal muy alto. La colestiramina, que es un secuestrador de ácidos biliares,
disminuye la diarrea, pero cuando está asociada a sobrecarga de ácidos biliares, y solamente se ha encontrado utilidad en aquellos pacientes que tienen continuidad de colon y menos de 100 centímetros de ilion resecado. Hay que tener en cuenta que el uso de colestiramina puede empeorar la pérdida de vitaminas liposolubles y de esta forma afectar de cierta manera la rehabilitación intestinal. Los antibióticos solamente se han recomendado en el manejo de pacientes con SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, que es un diagnóstico difícil tanto clínicamente como microbiológicamente, pero está reportado y los medicamentos de elección en este caso serían metronidazol y ciprofloxacino, y la sospecha clínica la da un paciente que está bien manejado, que ya lleva tiempo con su intestino corto y que empieza con dificultad en la diarrea, distensión abdominal y dolor abdominal sin otra causa médica aparente. Posteriormente, entonces, ya tenemos los medicamentos especializados, que son aquellos medicamentos que se han venido usando con el fin específico de aumentar el trofismo del intestino delgado. Entonces tenemos en primera instancia la somatotropina, que es un análogo de la hormona de crecimiento. Fue como el primero que se intentó usar en conjunto con la glutamina, que es uno de los aminoácidos principales, para favorecer la adaptación intestinal, estimulando el crecimiento de las vellosidades. ¿Cuál es el gran problema? Que no ha mostrado resultados satisfactorios a largo plazo en el seguimiento de los pacientes. Entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? Los análogos del GLP-2. Entonces, los análogos del GLP-2 son análogos sintéticos del péptido símil al glucagón tipo 2. Estos sí han demostrado que estimulan el crecimiento y mantienen la funcionalidad de las vellosidades intestinales, favoreciendo la adaptación intestinal. Y ha demostrado favorecer un retiro más rápido de la NPT en pacientes que tienen una adecuada nutrición enteral. En lo que sigue de la presentación, van a hablar más a fondo de los análogos del GLP-2. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento quirúrgico, importante mencionar que en la línea del tiempo, en 1960 empieza la NPT como la única alternativa para estos pacientes con falla intestinal y en esta misma fecha inician los primeros trasplantes intestinales. ¿Qué pasa con estos primeros trasplantes? No fueron aceptados adecuadamente por tener fallas en el posoperatorio y altas tasas de rechazo. En ese momento no teníamos todo el arsenal de terapias que ahora tenemos con los trasplantes. Después, en 1980, se empiezan a hacer cirugías reconstructivas gastrointestinales para tratar de aumentar el diámetro y la longitud del intestino y con esto favorecer la absorción. Acá se describe una de ellas que es LILT, que vamos a hablar más adelante de ella. En 2003 empiezan a hacer unas modificaciones a esta técnica, generando el STEP, que también vamos a hablar más a fondo. Y ya más o menos en 2013 se empiezan a hablar de otras técnicas como son el SLILT y el STCP, que también vamos a hablar y vamos a comentar más a fondo más adelante. Esto teniendo en cuenta también nuevos enfoques que van a abarcar no solo la parte quirúrgica, sino la terapia médica y los equipos integrales, como ya lo veníamos mencionando en toda la charla. Dentro del tratamiento quirúrgico, entonces, es importante mencionar siempre lograr una prevención del síndrome de intestino corto, preservando la cantidad más o la cantidad posible de intestino delgado cuando nos enfrentamos a un paciente en el que tenemos que hacer resecciones intestinales amplias, evitar resecciones masivas y siempre tratando de preservar la mayor cantidad de ilion y válvula iliocecal, mejorar el manejo crítico agudo de las catástrofes abdominales y siempre pensar en estos pacientes en los que ya tenemos una falla en el desmonte de NPT, en el que tenemos terapias médicas combinadas e incluso medicamentos de alto costo en los que no hemos logrado mejorar la sintomatología del paciente o el efluente que tenemos a través de una fístula enteroatmosférica, ostomías u otros efluentes, poder embarcar este paciente en una posible cirugía reconstructiva gastrointestinal autóloga. Entonces, generalmente este tipo de terapias se ha abarcado en el contexto del síndrome de intestino corto cuando tenemos una longitud menor de 200 centímetros, medida que es tomada a partir del ligamento del Treitz en adultos,
y tener en cuenta que siempre síndrome de intestino corto va a tener unas consecuencias funcionales importantes, no solo van a depender de la longitud, sino también de la superficie del lumen intestinal que tenemos, que nos va a impedir la absorción adecuada de líquidos y nutrientes, el sitio de resección intestinal recercada, la presencia de múltiples fístulas intestinales que van a complicar el abordaje quirúrgico de estos pacientes, los cuidados de la herida y las complicaciones que vamos a tener alrededor de ella. Después de la resección quirúrgica, las manifestaciones clínicas, la gravedad y la dependencia del NPT van a estar relacionados con esa longitud intestinal postquirúrgica y el tipo de anatomía compleja que vamos a tener de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta cirugía gastrointestinal reconstructiva autóloga? Obtener una anatomía que sea favorable al remover fístulas, ostomías proximales, como las yeyunostomías o sitios de estenosis muy proximales para restaurar la continuidad del tracto gastrointestinal. Y esto abarca un montón de terapias, entre ellas las estricturoplastias, que las hemos leído y son recomendadas en los pacientes con Crohn, la liberación de adherencias, que en casi todos estos pacientes, digamos que es uno de los procedimientos que más hacemos. Resección y anastomosis, sobre todo cuando tenemos sitios específicos de estenosis. El cierre de ostomía es fundamental y digamos que el advenimiento de otras terapias que se han incluido de manera más creativa para disminuir el tránsito intestinal, como son las anastomosis antiperistálticas y la creación de neoválvulas cuando se ha perdido la válvula iliocecal. Dentro del arsenal terapéutico que tenemos, entonces, una de ellas es el STEP. El STEP es una enteroplastia intestinal transversa y seriada en la que se van a hacer cortes del borde mesentérico y antimesentérico para crear una especie de zigzag en la que aumente la longitud del intestino sin tener que hacer cortes completos del intestino y hacer anastomosis que permitan, pues, obviamente, mayor riesgo quirúrgico. Obviamente es una cirugía muy compleja. Todo este tipo de procedimientos los hacen cirujanos de trasplantes que tienen pues alta actividad en la realización de este tipo de cirugías reconstructivas. El LILT, que se denomina un alargamiento intestinal longitudinal. ¿Cuál es la idea del LILT? Separar esas dos hojas del mesenterio donde vamos a tener los vasos que van a irrigar de manera paralela, creando dos lúmenes, los cuales van a estar separados por un corte y generando unos neointestinos que finalmente van a estar anastomosados de manera isoperistáltica. El SLILT, que va a ser una modificación de ese STEP que veníamos inicialmente hablando, es un alargamiento intestinal, pero en forma de espiral, en el que se hacen cortes en espiral y se van uniendo dependiendo de los cortes para poder aumentar la longitud del intestino. Y finalmente el STCP, que es una coloplastia transversa seriada, teniendo en cuenta pues también la transposición de colon y otras modificaciones de esta técnica. Este es un estudio que fue publicado en el 2019. Son 500 pacientes, de ellos 82% fueron llevados a cirugía reconstructiva autóloga gastrointestinal y 9 pacientes fueron llevados a trasplante, teniendo en cuenta que no fueron solo cirugías únicas, sino múltiples, escalonadas o seriadas, y entre ellos se realizó STEP en 68 pacientes y la coloplastia transversa seriada solo en 12 pacientes. Ellos tenían en cuenta también los pacientes que tenían falla hepática asociada que iban a trasplante multivisceral o los pacientes que definitivamente se podrían beneficiar de este tipo de terapias antes de ser llevados al trasplante multi o único trasplante intestinal. Dentro de los resultados, porque tuvieron varios resultados muy importantes, se encontró que los pacientes que fueron llevados a cirugía reconstructiva autóloga gastrointestinal, el 71% de ellos lograron tener una autonomía nutricional y el 83% de los pacientes que fueron llevados a trasplante también lograron esta autonomía nutricional, generando una independencia completa de la NPT, que encontraron también adicionalmente en estos pacientes de cirugía gastrointestinal reconstructiva autóloga. Tenían un índice de masa corporal normal, niveles de prealbúmina normales, vitamina, hierro, niveles de zinc y mejores indicadores de calidad de vida, que también fueron unas de las mediciones que hicieron en este estudio.
Dentro de la rehabilitación postquirúrgica, porque no solo conllevar al paciente a cirugía, sino que este paciente debe tener un seguimiento también del manejo médico que veníamos instaurando. La dieta va a definirse por la longitud intestinal que tengamos postquirúrgica luego de realizar todo este tipo de terapias, el tipo de anatomía, tener en cuenta los medicamentos antimotilidad, antisecretores que ya hablaron extensamente de ellos. Es vital mantener un adecuado estado nutricional en estos pacientes para mejorar esa recuperación postquirúrgica y finalmente disminuir la dependencia de NPT, que en el periodo postoperatorio pues también la vamos a tener implementada. Dentro de la rehabilitación, entonces las enterohormonas, como lo venía hablando Felipe, van a reducir o suspender el requerimiento de nutrición, de la nutrición parenteral. Uno de ellos son los glucagon-like péptido 2 nativo, que van a ser unas hormonas enteroendocrinas que van a ser tróficas para el intestino y que se van a encontrar predominantemente en el ilion y en el colon, y que en estos pacientes en los que van a tener resecciones intestinales amplias, que no van a tener ni ilion ni colon posiblemente, este tipo de hormonas va a estar disminuida, por lo cual este tipo de medicamentos puede actuar como un factor de crecimiento, generando expansión de esas vellosidades y criptas del intestino residual, aumentando la absorción. Inicia y mantiene respuestas adaptativas del intestino delgado de la secreción, mejora la absorción de nutrientes y disminuye obviamente las pérdidas fecales. Se recomienda siempre en pacientes mayores de 1 año con síndromes de intestino corto tipo 1, tipo 2 o una dosis de 0.05 miligramos kilogramo día con inyección subcutánea. Este fue un estudio que fue publicado en el 2020. Es un estudio retrospectivo multicéntrico llevado a cabo entre el 2015 y el 2017 con 54 pacientes con más de 6 meses de uso de NPT. ¿Cuál era la idea de ellos o el objetivo? Evaluar cuáles eran esos factores que ayudaban a producir la respuesta al teglutide y el retiro de la NPT, que era el desenlace que buscaban con este tipo de implementación de terapias. Y la respuesta era evaluar una reducción del volumen de NPT entre 20 a 100%. ¿Qué se encontró? Los pacientes que tenían teduglutide, y vía oral, se encontró una P estadísticamente significativa sugiriendo que tienen mejor respuesta cuando se inicia la vía oral de manera temprana en estos pacientes. Se considera entonces con el uso de teglutide una reducción mayor del 20% de la nutrición parenteral respecto al volumen semanal inicial. 75% de ellos tienen autonomía intestinal y se administra durante al menos 6 meses, potencialmente durante toda la vida. Solo está disponible en Estados Unidos y Europa, y la contraindicación absoluta más importante para este tipo de terapias es la neoplasia gastrointestinal activa. Es un medicamento que es prometedor, faltan estudios para utilizarlo de manera protocolizada y obviamente pues extender su uso en otros continentes. Dentro de las conclusiones entonces que tenemos de esta charla es que la rehabilitación intestinal requiere siempre un manejo multidisciplinario e individualizado. Debo conocer la anatomía, cuáles son las funciones y comorbilidades del paciente y las metas que voy a tener en este paciente tanto en el corto como en el largo plazo. Se debe priorizar la educación dietaria y la reintroducción de la vía oral y enteral lo más rápido posible en estos pacientes. El manejo con reductores de la motilidad gástrica de antisecretores es uno de los pilares del manejo médico, y los GLP-2 han demostrado favorecer el proceso de adaptación intestinal. Adicionalmente, tener en cuenta que la cirugía reconstructiva gastrointestinal autóloga es uno de los componentes fundamentales en el enfoque multidisciplinario para el manejo de pacientes seleccionados, mejorando la calidad de vida y modificando la historia natural de la enfermedad. Muchísimas gracias. No sé si tienen algún aporte o pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿No lo está escuchando? ¿Aló? Ya. ¿No lo escucho? Diani. Ahí me escuchan. Sí, profe, lo estamos escuchando. Ah, bueno.
Creo que hicieron una buena revisión, muy completa, digamos, con los aspectos más importantes para como cirujanos y como residentes de cirugía, pues, y ya puede ser un poquito más complejo para los internos entender, pues, como todo ese universo de la rehabilitación intestinal, pero es una cosa que va a ser también, que va a estar presente también en la práctica de los internos, entonces es importante que por lo menos estén informados de eso. Hay muchas cosas que ya habíamos conversado, pero obviamente se centraron en el tema de la rehabilitación. Cosas puntuales, el tema del trasplante, ustedes mismos lo vieron en la revisión de la literatura, ya va quedando un poquito atrás. No digamos que está descartado del todo, pero con el advenimiento de las enterohormonas se ha demostrado que tiene pues unos buenos resultados. Obviamente falta más evidencia, pero por ahora ante los centros pues más especializados en el mundo tienen buena experiencia en su uso. Obviamente es un medicamento muy costoso, aquí tiene registro en VIMA, pero tiene pues unas condiciones muy específicas, entonces hay que saber seleccionar el paciente. No todo el mundo es candidato a manejo pues para o con las enterohormonas. Y las cirugías reconstructivas, pues evidentemente sí tienen que ser en manos de cirujanos muy especializados, usualmente los cirujanos de trasplantes. Quienes tienen más experiencia en hacer ese tipo de cirugías reconstructivas son los cirujanos infantiles, porque ellos sí hacen mucho más cirugía reconstructiva que los cirujanos de trasplantes de adultos. Y en los niños pues ha tenido como tienen como mejor experiencia y mejores resultados. No quiere decir que en los adultos no se pueda hacer, pero sí hay que seleccionar muy bien los pacientes también. Entonces el mensaje es que esto es un mundo bastante complejo, no hay que pensar solamente en la parte quirúrgica, sino que la nutrición tiene unas condiciones, mire que todo tiene una razón de ser, desde la vía oral como la formulamos y lo que compone esa dieta de esos pacientes, que tenemos que tener en cuenta con la nutrición parenteral y que en la fase, digamos, inicial o la fase aguda del paciente que ya tiene diagnosticado un síndrome de intestino corto, no piensa uno de entrada en hacer manejo con enterohormonas o con trasplante o con cirugía reconstructiva, sino que empieza por el principio, como dijeron ustedes. Entonces, la estimulación enteral con las posibilidades que tenemos, la nutrición parenteral como fundamental para poder mantener ese paciente. Y ya a más mediano y largo plazo, después de que han pasado más o menos entre 1 a 2 años, que es lo que le dicen a uno que puede demorarse un intestino en lograr su adaptación definitiva, mirar si evidentemente se puede hacer una liberación de la NPT y si no es posible, ahí sí considerar este tipo de cirugías reconstructivas, trasplante o uso de enterohormonas. Entonces, la mayoría de los pacientes que van a ver ustedes aquí en San Vicente, que tenemos pues varios ya, los tenemos en la fase aguda y ya más de estabilización, y hemos mandado pacientes para su casa con NPT, pero todavía no tenemos ninguno que haya pasado por lo menos 1 año con nutrición parenteral en su proceso de adaptación y que podamos decir que definitivamente no va a lograr una adaptación para lograr la liberación de la nutrición parenteral. Pero ese es el primer paso, ¿cierto? Entonces uno no se puede saltar como ese paso de una vez a las terapias más avanzadas. No sé si Elizabeth está conectada, si tienen alguna pregunta o alguna precisión que hacer sobre la parte nutricional. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, Dale, Karen. Entrecortado. Un poco entrecortado, pero dale, empieza a hablar y te contesto. yo quería hacer una claridad. Listo. Quería hacer una claridad era en cuanto al aporte de proteínas. Como estaba viendo pues en la revisión que hicieron, en el aporte que hace un aporte más de proteínas, sin el ASPEN también tiene una recomendación en ese aporte, teniendo en cuenta que son pacientes muy hipertensos, va de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso.
eso como para tenerlo ahí en cuenta, pues porque es un aporte que nos va a garantizar más que ese paciente puede recuperar nutricionalmente. Listo, Karen, muchísimas gracias, tienes razón. Perfecto, muchas gracias. Eso depende también, pues ahí hay que tener en cuenta otros aspectos, si el paciente tiene falla renal, no la tiene, bueno, otro montón de cosas, pero sí, tienes toda la razón, hay una diferencia en esas recomendaciones del aporte de proteína. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, si ustedes mismos que hicieron la revisión de este tema tienen alguna duda o quedaron pues como con alguna cosa que podamos discutir. Profe, no, pues la única duda que me quedó fue en cuánto tiempo estamos definiendo estos pacientes para llevar a cirugía. Bien sea estricturoplastia, liberación de adherencias, resecar un segmento anastomótico y lo demás. Porque lo que uno ve es que a veces los pacientes, uno empieza el manejo inicial de falla intestinal, pero son pacientes que tienen, por ejemplo, una fístula enteroatmosférica, uno hace un tránsito intestinal y se detecta un segmento estenótico y uno continúa esa nutrición parenteral, continúa la parte de la rehabilitación, los medicamentos básicos y lo demás. Pero ¿cuándo es el tiempo específico que uno dice ya debería llevar a mi paciente a cirugía? Porque digamos que en lo que leí no hay unas guías específicas o no hay unas recomendaciones claras de la literatura que le digan a uno, definitivamente este paciente de entrada es un paciente para definirle manejo quirúrgico en tantos a tantos meses. Entonces, eso es como lo que me quedó. De pronto, obviamente, dentro del contexto de cada paciente es algo muy individualizado, pero ¿cuánto es el tiempo máximo que uno espera para poder llevar a un paciente a cirugía cuando ya tiene claramente definido cuál es la anatomía que quedó en ese paciente? Bueno, mira, ese siempre va a ser una discusión y no vamos a encontrar por ahora en la literatura una evidencia sólida que me diga en cuánto tiempo es ideal llevar un paciente a cirugía. Lo primero ideal es tener un paciente en unas condiciones nutricionales y metabólicas cercanas a la perfección, o sea, que sea un paciente que esté muy bien desde el punto de vista metabólico y nutricional. Eso primero. Segundo, muchos hablan, incluso ahí, creo que Espen dice que incluso después de los 3 meses, usted ya podría considerar volver a entrar a esa cavidad, hacer narostomías o hacer liberación de adherencias o cierres de fístulas enteroatmosféricas. En otros centros hablan de hacer la cirugía ya como de reconstrucción del tracto gastrointestinal en los primeros 100 días después de la última cirugía de la cavidad abdominal y otros hablan que no se debe hacer antes de los 6 meses. Entonces, todos los centros tienen como una experiencia que a la larga los lleva a tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que todos los pacientes son individuales y acá en este hospital nos hemos dado cuenta con el poco tiempo que llevamos y los pacientes que se han operado hasta ahora, que a veces no hay mucha diferencia entre la dificultad o las complicaciones que se han presentado en pacientes que operamos antes o incluso después de los 6 meses. Entonces yo creo que es algo muy individual. Hay que tener en cuenta muchísimos factores del paciente, pues de lo que lo rodea socialmente también, porque eso hace una diferencia entre uno darle el chance a un paciente de pronto más tempranamente que a otros. Y todavía no tenemos documentado qué cosas específicas hacen que en un paciente sea más exitosa la cirugía antes o después de los 6 meses, que es como el número mágico que la mayoría de la literatura mencionan. Desafortunadamente esto de la rehabilitación intestinal se basa más en la experiencia de centros de excelencia especializados que han publicado su experiencia personal y a unos les ha ido bien antes de los 6 meses, otros no. Entonces esa pregunta todavía no la vamos a poder responder. Pero yo creo que lo primero es tener la anatomía clara, tener un estado nutricional y metabólico adecuado y que ojalá no sea antes de los 4 a 6 meses por lo menos, por la dificultad que implica entrar a una cavidad que ya ha sido intervenida y en ese lapso de tiempo. Y lo que hablaba ahorita, ya para pensar en cirugías reconstructivas, sí hay que esperar, digamos, la adaptación intestinal, si se logra o no,
para la liberación de la NPT antes de considerar que tengo que hacer otra cirugía, digamos, de este calibre. Entonces esa respuesta, Susi, no la vamos a tener por ahora. Nos toca con cada paciente construir la experiencia también nuestra en este caso y sí, pues llegar como a acuerdos. Probablemente en algún momento vamos a llegar a acuerdos, pero en la literatura va a ser muy difícil encontrar eso, porque hacer un estudio pues retrospectivo donde no pueda equiparar poblaciones va a ser muy complicado en esta patología, porque no es lo mismo un paciente que tenga ileón, un poco más de 100 centímetros de ileón, a uno que tenga solo yeyuno. Va a ser muy difícil, muy distinto el que tenga algo de continuidad del colon al que no lo tenga. Entonces, finalmente, todo eso va a hacer la diferencia. Entonces, esa respuesta no la vamos a tener por ahora. Perfecto, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Los felicito. Es un excelente seminario. Hasta Gracias. luego. Chao, que estén bien.